Hablemos de la paradoja. Vos usaste esa palabra y es una maravilla la idea de la paradoja. Explica Sí. un poquito cómo funciona el mecanismo de la De la paradoja. ¿Y por qué es tan paradoja. estimulante para pensar? Es muy estimulante, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Mm, Porque, bueno, desde el neobarroco latinoamericano, o sea, en lo estético también, por ejemplo, el realismo mágico te muestra todas situaciones paradójicas, contradictorias, y nuestra realidad cotidiana es constantemente paradójica, ¿no? Entonces, por un lado, estudié la paradoja en la dinámica sociocultural y después estudié la paradoja en el discurso de Macedonio Fernández. Entonces empecé toda una línea de investigación de la paradoja desde los griegos, digamos, y cómo funciona eso en el pensamiento occidental. O sea que la paradoja es para el pensamiento de Occidente un problema. Por eso se llama aporía en griego, ¿no? Quiere decir callejón sin salida, porque donde la razón se ve envuelta en la contradicción, ¿viste? Retrocede, enloquece, es enloquecedor. sí. Y bueno, toda la dinámica, por ejemplo, estudié del diálogo socrático, era empujar Sócrates hasta lo paradójico y ahí lanzaba su lección, ¿no? O sea que ahí hay un manejo del poder en Sócrates que lo alabamos y a su vez, bueno, un Nietzsche lo pone, dice, escúchenme, este es un hipócrita importante. Claro. Y yo creo que sí, que era un juego, que no sabemos si es Sócrates o es Platón el que, Sí, el eso que hace. jamás lo sabremos. Claro, jamás lo sabremos. Y con la, digamos, rareza que se replica eso en el Río de la Plata. O sea, la interpretación que se hace de Macedonio, el Sócrates criollo, por algunos autores, sobre todo por Borges, que era el Platón, o sea, el niño delicatus, el niño brillante con su maestro, que queda como opacado, ¿no? Y entonces Borges dice, no, Macedonio no escribe, Macedonio habla, Macedonio conversa, con lo cual logró tapar, enarboló su figura, por supuesto. Y entonces ahí funciona todo un mecanismo paradójico entre el presunto discípulo y su maestro, ¿no? Hice muchos artículos sobre la paradoja en las fronteras. Y después la paradoja funcionando en la literatura, en los discursos, donde se producen umbrales paradójicos, justamente porque la razón se ve, como te diría, estupefacta, Claro. Se ve sorprendida. Entonces aparecen los umbrales. Y ahí yo usé los umbrales en crítica literaria totalmente distintos. Hice umbrales humorísticos, umbrales metafóricos y umbrales paradójicos. O sea, eso todo está en el discurso. No es una interacción, sino que es un problema semiótico de la lectura y de la escritura, por supuesto, ¿no? Macedonio, que el que decía que ese día faltábamos tantos, que si faltaba uno más no cabíamos. Sí, ni más ni menos. Una broma y paradoja al mismo tiempo. Ana, ahí vos decías esto, Borges señalaba que Macedonio, o decía que Macedonio solo hablaba, no escribía. Y vos te encontraste con los cuadernos de Macedonio, con muchos y faltan otros tantos. Bueno, la verdad, para mí eso fue una experiencia magnífica, maravillosa, porque el hijo de Macedonio me metió en su archivo y me mostró todo lo que había de Macedonio. Trabajamos de una manera impresionante. Ahí fue donde empecé a hacer mis incursiones en crítica genética. Y la crítica genética rescata los borradores de los escritores. Y entonces hice la historia de la novela, porque la obra cumbre de Macedonio es la novela de la Eterna, Museo de la Novela de la Eterna, que
se murió y no la publicó, y la escribió durante 30 años. 15 años después de su muerte se publica la novela y todo el mundo dudaba de su autoría. Creían que era un texto apócrifo, que lo habían inventado Borges y sus amigos, etc. Cuando yo fui al primer Congreso de Literatura Argentina, llevé un trabajo sobre Macedonio. Y cuando bajé, yo era muy joven, Anderson Imber me ataja y me dice, pero mi hija, ¿usted cómo va a trabajar sobre un texto apócrifo? Entonces para mí fue un golpe tan profundo, porque imagínate una autoridad como Anderson Imber, ¿no? Bueno, entonces yo empecé a buscar una manera de comunicarme. No sé, no te sabría decir cómo hice yo para encontrar el teléfono de Adolfo, porque en ese momento no había ni celular, ni internet, nada de nada. Y entonces él me dijo, no es un texto apócrifo. Y me empezó a mandar fotocopias por correo postal. Claro. Imagínate, yo digo, la bondad, la generosidad de ese hombre. Bueno, entonces cuando se decide en la colección archivos de la UNESCO hacer la obra de Macedonio, entonces desde distintos lugares, desde México, Noé dice, bueno, la que podría ser es fulana. Bueno, pero vive en Misiones. Bueno, pero es más cerca. Y ellos creían que Misiones era el suburbio de Buenos Aires. Ibas en subte. Bien, entonces tomé ese desafío que para mí era absolutamente difícil, ¿viste? Muy difícil. Me puse a estudiar muchísimo. Y yo viajaba a Buenos Aires y me instalaba y trabajaba con Adolfo. Llegó un punto en que los dos nos dimos cuenta que yo no podía, porque yo iba 15 días, volvía. Y cada vez que iba, él me sacaba otra carpeta que me deshacía todo lo que yo había hecho. Bueno, entonces, ¿sabes lo que hicimos? Él me dice, mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Te llevas todo el archivo a Misiones. ¿Qué responsabilidad? No. Solo la juventud te puede hacer tan irresponsable. Entonces yo me busqué una mochila de esas de mochileros inmensas, ¿sí? Y metimos todo el archivo en la mochila. Y una vez, fíjate que yo llevaba los manuscritos de la poesía que estaban aparte. Y yo tenía una bolsita así y me voy a Letras y estaba hablando con el director del departamento de letras y le digo, sí, yo estoy trabajando en Macedonia. Ay, ¿qué me va? ¿Qué? Digo, sí, acá tengo El tipo se quería morir directamente. Me dice, pero ¿cómo andás con eso? ¿Viste? Bueno, si yo lo hubiera vendido, no sé, ¿viste? Pero una inconsciencia, una naturalidad en el trabajo.